Listo. Ya. Bueno, voy a dejar de compartir un momentito solo para hacer la apertura del evento. ¿Sí? Buenas tardes con todas las personas que nos acompañan esta tarde para esta actividad del videoforo. Para nosotros es un gusto poder compartir con ustedes y pues estar en contacto a través de esta herramienta. Como se había definido ya dentro de las instrucciones del aula virtual, hoy nos correspondía la actividad síncrona, un videoforo que debía realizarse en base al análisis del video que estaba disponible también en el aula virtual y que debía hacerse en torno a 3 preguntas. Antes de iniciar y darle la palabra al doctor Julio César Arboleda, les indicaré las normas con las que nos vamos a manejar. Por cada pregunta de reflexión vamos a dar un espacio máximo de 15 minutos en donde los participantes podrán intervenir con exposiciones o intervenciones no mayores a 3 minutos por cuestiones de tiempo. Y al final de cada pregunta, el doctor Julio César Arboleda hará un proceso de cierre de cada una de esas preguntas, ¿sí? Entonces, con estas indicaciones, pues ahora sí le doy paso al doctor Julio César Arboleda. Bienvenido, doctor. Oh, muchas gracias, Angélica, y muy buenas tardes para los colegas que se están reuniendo, se están vinculando a esta juntanza. Es una expresión muy linda, ancestral. Las juntanzas se hacen para tejer juntos en pro de escenarios de vida, por la vida y para la vida. Entonces, me alegra mucho estar aquí con ustedes. Y bien, el propósito de este videoforo es interactuar un poco en relación con algunas preguntas que propusimos alrededor del video, que es la comprensión edificadora, esencialmente ese video, aunque también pues se dio la posibilidad de que miraran otros materiales, pero bastaba con trabajar este video. Y a partir de este video, pues por supuesto, dialogar un poco, si ustedes quieren discutir también en torno pues a cada una de las preguntas. Pues sería eso, querida Angélica. Ya pues usted como coordinadora de esta sesión, pues ya nos dirá. Ok, bien, entonces vamos con la primera pregunta en base a la cual vamos a abrir este foro y esa pregunta era, establezca diferencias y afinidades entre enseñar, aprender, comprender y educar. Sustente en cada caso. ¿Sí? Las personas que deseen participar les pediré comedidamente que levanten la mano a través de la herramienta de Zoom para darles la palabra y les recuerdo que por favor tienen máximo 3 minutos para su intervención. Entonces, bien, doctora Ivette Reyes, por favor. Gracias. Bueno, podríamos comenzar dentro de todo este tejido que vamos a hacer, como bien lo dice el doctor Julio, con hacer esta separación o agrupar a estos 4 conceptos, ya que enseñar y aprender están dentro de el equipo de los conceptos ejecutores, y comprender y educar sería el equipo de los conceptos objetivo, es decir, a través de la enseñanza-aprendizaje llegar a comprender y educar, ¿no? Ese sería mi aporte. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que quisiera contribuir con algo adicional a lo que ha dicho la doctora Ivette? ¿O que de pronto quisiera discutir algo en torno a lo que mencionó? Ok. Si no hay más participantes que quieran intervenir en esta pregunta, entonces le cedo la palabra al doctor Julio César para hacer un análisis de cierre en cuanto a esta primera pregunta. Bueno, la solicitud era, como bien lo ha hecho la doctora Ivette, establecer algunas diferencias, pero también semejanzas entre estos conceptos. Pues claro, todos tienen diferencia porque todo concepto posee una diferencia específica.
así el tigre y el gato pertenezcan al género felinos, pues comparten esa semejanza de hacer parte del concepto felinos, pero cada uno tiene pues su diferencia específica, ¿sí? Una de las diferencias específicas del perro es que ladra, en tanto el tigre pues tiene otra forma de expresar sus emociones. Lo pedíamos también que a nuestros estudiantes no basta con que le pidamos establecer alguna operación cognitiva, como por ejemplo diferencias y semejanzas, sino que la ética de la comunicación pasa por sustentar lo que se dice. Entonces el estudiante no basta con que diga, sí, es que una de las diferencias entre gato y el tigre es que el tigre no ladra, por decir algo. Entonces hay que sustentar lo que se diga. Entonces en ese caso, pues yo lo que le sugeriría a la doctora Ivette es que nos sustente pues lo que acaba de decir. Fíjese, hace una condensación muy importante. En realidad es demasiado comprensiva la respuesta que da porque dice que a través de la enseñanza y el aprendizaje se canalizan las finalidades de comprender y educar. Eso es muy importante. Habría que empezar por sustentar cada asunto. Y es lo que le pedimos a los estudiantes, ¿no? Que para sustentar empiecen pues parte por parte. Por ejemplo, hay enunciados que son proposicionales genéricos que están formados por varios enunciados simples. Por ejemplo, cuando uno dice, el triángulo es un polígono, como figura geométrica es un polígono que posee 3 lados, 3 ángulos y 3 vértices. Pues allí hay varias oraciones simples dentro de ese mismo enunciado. Entonces, uno, el triángulo es una figura geométrica. Otro, el triángulo es un polígono. Otro, el triángulo posee 3 lados. Otro, el triángulo posee 3 vértices, 3 ángulos. Y la idea es que el estudiante que va a comprender tiene que empezar a deconstruir parte por parte el enunciado y luego, o al revés, hace pues ya una apreciación global si quisiera. Simplemente como para explicar cómo es el mecanismo de formación en comprensiones. La lingüística nos ha enseñado mucho eso, que, que cuando se trata de examinar un enunciado, hay que identificar qué subyace dentro de ese enunciado. Si es posible identificar declaraciones simples, como nos planteaba Van Dyck, ¿sí? Y bueno, entonces, pues adelante, doctora Ivette, o no sé si alguien más quiera presentar su intervención frente a la pregunta de establecer diferencias y afinidades entre enseñar, aprender, comprender y educar, sustentar en cada caso. Adelante. Me gustaría yo, pero es que no sé dónde alzar la mano, no voy a darme. No se preocupe, siga nomás. Ok, gracias. ¿Tu nombre Buenas es? tardes. Bueno, yo quisiera determinar un poquito entre enseñar y aprender, porque para mí hay una gran diferencia y siempre he insistido en que el aprender es un acto absolutamente individual. El aprender es un acto que realiza la persona luego de lo que decía el profesor Julio César, cuando logra transformar esa información en realmente conocimiento. Y eso, un docente puede hacer miles de cosas,
pero el acto de aprender es un acto individual de cada persona que participó o estuvo en las diferentes actividades que se plasmaron. Entonces, siempre insisto en ese aprender como un acto individual. En cambio, el enseñar para mí es un poco más grupal. Se puede enseñar a varias personas. Yo puedo impartir la información, yo puedo impartir la teoría, pero ese acto de aprender es realmente el resultado de las personas que hayan participado con toda la conciencia y con todo el interés en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Quería decir eso. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, el compañero Raúl Prada tiene dificultades técnicas, pero se ha comunicado con nosotros a través del chat. Y si usted me permite, voy a decir verbalmente lo que él escribió. ¿Sí? En muchos casos, los procesos educativos se muestran como acciones autómatas que distan mucho de la comprensión, la cual demanda de un proceso de reflexión sobre el conocimiento que se desea aprender, analizando sus posibles aplicaciones, y ello permite identificar sus limitaciones o alcances. Esa es la contribución del compañero Raúl Prada, mi doctor. Muy bien. ¿Cómo se llama el compañero que intervino anteriormente? Es el compañero Noé. Ah, el compañero Noé. Mucho gusto, Noé. Mucho gusto, gracias. Sí, muy bien. Raúl Prada. Bien, perfecto. ¿Quién más estará por allí para su intervención? No sé si en este caso pasamos a la segunda pregunta, mi doctor. Bien. ¿Usted quiere que haga una síntesis? Si es posible, muchas gracias. O por qué no, bueno, me gustaría hacer la síntesis Al al final. final. Ok, perfecto. Entonces, estimados compañeros, vamos a pasar a la segunda pregunta. La segunda pregunta decía, ¿qué diferencias encuentra entre la perspectiva comprensivo-edificadora y otros constructos educativos y pedagógicos que usted conozca? Nuevamente, por favor, para las personas que se integraron luego, les recuerdo que para solicitar la palabra pueden levantar la manito o pedirla verbalmente si es que no encuentran la herramienta, y cada intervención debe durar máximo 3 minutos. Muchas gracias. Entonces, no sé quién quisiera intervenir para esta segunda pregunta, por favor. Yo no voy a darme otra vez. Por favor, siga, por favor. Ok. Bueno, entonces, para mí la gran diferencia es que la gran novedad, digamos, es que realmente se trata de no quedarse en esa información que se transmite, sino realmente en una aprehensión de esa información que se da, que como ya nos explicó el doctor, pues se transforma ahí, es que se transforma en conocimiento cuando se logra que realmente a través de la vivencia eso sea un aprendizaje real, un conocimiento. Y mucho más que eso, me parece que para mí el gran aporte es cuando esto se convierte realmente en parte de la vida de ese estudiante, que logra transformar vidas, que se convierte como en una herramienta para transformar su realidad y para ayudar a transformar su realidad. Entonces, en estos contextos latinoamericanos, donde tenemos estas diferencias tan monumentales, que estos muchachos puedan utilizar ese conocimiento para ayudar a transformar su familia, sus comunidades, a través de haber logrado realmente aprender tener ese conocimiento real, tener ese conocimiento realmente adquirido, haber disfrutado del apropiarse, porque pues de lo que se trata aquí es de hacer unas prácticas vivenciales, unas prácticas que están lejos de ser memorísticas, sino que se convierten en experiencias de vida que le permiten al muchacho nunca olvidar eso y empezar y querer aplicarlo con el grupo que lo rodea, que es lo que, por ejemplo, en mi caso fue muy valioso ese aporte de la transformación de la información en conocimiento. Eso ya lo empecé a practicar esta semana y fue muy interesante porque es hacer concientizar a los estudiantes de que esa información está ahí, listo, ya la vimos, pero ahora
transformen eso en conocimiento, qué lograron realmente, qué pueden hacer con esa información que se les dio, qué logran hacer. Y luego viene lo más importante que decía yo, es que realmente esto se convierta en una manera de poder transformar su realidad y se convierta en parte de su proyecto de vida. Gracias. A ti, querido Noé. Muchas gracias. ¿Algún otro compañero que quisiera agregar algo adicional en esta segunda pregunta? Sí, sí puedo yo. Por favor, adelante. Sí. Soy Ana María. Bueno, para mí la diferencia que encuentro es que en la perspectiva comprensiva edificadora te permite profundizar mucho más en las cosas, te permite de captar su esencia y su significado más íntimo, más interior, y también diseccionar todas las ideas de forma crítica y constructiva. Además, compararlas, yo creo, también con situaciones distintas, te ayuda más a pensar y razonar de forma diferente para después construir conocimientos concretos y profundos y aplicables en todas las situaciones de la vida, tratando siempre de captar los factores más importantes, más humanos, relacionales, y no dejarte en la parte superficial, como puede suceder con otras formas educativas pedagógicas. Por ejemplo, la pedagogía edificadora no niega todas las teorías anteriores como la cognitiva, la constructivista o la significante, sino que parte de ellas para después superarla, para encauzarlas en una dirección nueva y más profunda. Gracias. A ti, querida Ana María, ¿cómo está? Gracias, bien, muy bien, gracias. ¿Cómo va Italia? Bien, aquí estamos. Sí. Bien, muy bien, gracias. ¿Resistiendo o reexistiendo? Oh, perdona, mi castellano no es así tan perfecto. Alguna vez me faltan las palabras, entonces... No, que mm, digo Ah, que si estás en Italia resistiendo. sí, 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 muy para duro mí. lo que está pasando. Muy duro, sí, de Estamos verdad, con muy duro. ustedes y con todos los seres que han sido afectados Sí, por muy duro. este litigio De verdad. entre macropoderes. Sí, es de verdad. Los Sí, ahí macropoderes. estamos con Tenemos ustedes. que aguantar con estas cosas también. Sí, lo Sí, mejor, van nuestras mejores energías. sí, obviamente. Gracias, gracias a vosotros. Muchas gracias. Muchas Adelante, gracias. Muchísimas querida gracias. Angélica. Muchísimas gracias por la intervención de la compañera Ana María. Le damos la palabra, por favor, a la doctora Ivette Reyes. Gracias. Precisamente algo que a mí me llamó mucho la atención al conocer toda la información respecto a la comprensión edificadora es que además de lo que otros modelos, otros aportes teóricos detallan, como es el facilitar el proceso de comunicación, el facilitar el proceso de aprendizaje, la decodificación alfabética, etcétera, todos los procesos cognitivos. Además de eso, se centra a detallar que el ente, los individuos que están involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pertenecen a una realidad pluriversa. Esta realidad pluriversa es la que nos hace sentirnos en casa cuando estamos hablando del proceso educativo en zonas como Latinoamérica, donde se están entonces entretejiendo elementos cognitivos, elementos puramente o incluso fisiológicos del ser humano, con la parte de las multiculturas, de las cosmovisiones que existen y que nos dan razón de ser, nos dan existencia a los que estamos en esos procesos, tanto de enseñanza como de aprendizaje y el resultado de ellos. Entonces, para mí eso es un elemento muy importante de la comprensión edificadora. Incluir todo este análisis
filosófico y este análisis de la existencia del ser humano en esta realidad pluriversal, en el caso de espacios como Latinoamérica. Muy bien, eso es muy importante también lo que acabas de decir, querida Ivette. Gracias. Muchísimas gracias, muy importantes los aportes de todos los compañeros y compañeras que se han dado cita el día de hoy. No sé si de pronto alguien quisiera cerrar ya esta pregunta con algo complementario o de lo contrario pasaríamos a la siguiente pregunta. Nadie pide la palabra, entonces vamos a la siguiente pregunta. La tercera y última pregunta de reflexión era, ¿considera importante esta perspectiva para la educación y la vida? No sé si la compañera Rosa Marta me está pidiendo la palabra tal vez. Creo que no. No sé Es que quién tiene quisiera. apagado creo que tiene apagado el micrófono, ¿no? Sí, sí está pidiendo la palabra. No sé, por Ok. alguna razón no la escuchamos, compañera Rosa Marta. Si es que usted gusta, por favor, puede tomar la palabra en este momento. Primero usted y luego sería Ivette. Si usted gusta, compañera Rosa Marta, y tiene alguna dificultad para poder utilizar su micrófono, puede escribirlo en el chat y si no le molesta, pues yo lo leo para todos los compañeros que están en la sala, si es que usted gusta. Mientras usted escribe su respuesta, si es el caso, porque me está diciendo que no puede activar el micrófono, entonces mientras usted me ayuda escribiendo su respuesta para luego yo leerla, le doy la palabra a la doctora Ivette, por favor. Gracias de nuevo. Bueno, para mí es un sí rotundo, pero no es un sí solo, sino un sí partiendo de que esta propuesta está pensada precisamente a la realidad en la que nos encontramos. Es decir, está contextualizada espacio-temporalmente hablando y por lo tanto aporta a todas nuestras necesidades de entender y de hacer el proceso educativo que hasta el momento, a pesar de las muy finas formas de propuesta, de aporte más bien al proceso educativo para que éste arroje resultados claros y contundentes, pero además positivos al 100% para la humanidad, tenemos barreras y estas barreras han sido consideradas, desde mi juicio, a partir de esto, de integrar al proceso desde lo cognitivo hasta lo social, hasta lo puramente antropológico. Entonces, allí es mi aporte. Muy bien. Muchas gracias. Bien, voy a leer primero la respuesta del compañero Raúl Prada a la pregunta número 3, ¿sí? Que es la que estamos analizando. Considera importante esta perspectiva para la educación y la vida. Es valiosa esta visión del proceso pedagógico porque realmente ofrece una oportunidad para la construcción y o transformación social, en donde actuemos realmente como seres racionales, comprometidos con la recuperación de los valores y el medio ambiente a la par que se adquieren saberes. Muchísimas gracias por su participación. No sé si alguien más quiere participar oralmente mientras esperamos la respuesta de la compañera Rosa Marta Gutiérrez. No Sí, sé yo. si me escuchan. Noé. Sí, ya la escuchamos, compañera Rosa Marta. Por favor, primero vamos con la compañera Rosa Marta y luego vamos con el compañero Noé. Tenga la bondad. Gracias. Me estaba escribiendo justo ahora que me parece que en cuanto a la educación por la vida y para la vida de los estudiantes, la pedagogía de la comprensión edificadora posibilita el ser en su extensión y dimensión diversa. Y lo configura además para ser con el otro, por el otro, desde el otro, en una visión en la que esta extensión de la propiedad hacia la otredad se convierte en un trabajo dialéctico que rebasa con mucho los saberes de contenidos, los desarrollos instrumentales simples, para ser sustituidos por procesos complejos en los que se trabaja no solo un proceso muy relativo de construcción de saberes y marco el relativismo constructivista porque
se trata de una tendencia en la que pareciera que todo está bien, aunque sea erróneo. Y la pedagogía de la comprensión edificadora nos conduce a la formación del sujeto en lo que esto significa y como fin último de la educación. La educación persigue la formación, no la formación como un proceso que más bien deforma el sentido de la actitud, del conocimiento y la práctica en un vínculo que tiene que estar constantemente mediado por una noción de competencia. Eso es lo que yo quería decir. Muchas gracias, querida Marta. ¿Cómo va ese Acatlán, México? Muy bien, Julio, gracias. Entrando aquí un poco tarde, pero acá estoy, pues. Sí, está muy bien. Muchas gracias por su intervención, la cual va a explicitar, ¿no? El próximo 12 en el panel Así que tenemos, ¿eh? Muchas Así gracias. es. Muchísimas Vale. gracias. Entonces le damos la palabra al compañero Noé que la pidió, por favor. Gracias. Pues para mí realmente lo de la pedagogía de la comprensión edificadora es más que todo una necesidad, porque yo creo que todo ha cambiado. Obviamente la perspectiva que nosotros veníamos manejando a raíz de la aparición del Internet y de ese flujo total de información que los muchachos pueden ahora conseguir en Internet, es cuando uno tiene que pensar en una manera de obtener resultados y de medir resultados a otro nivel. Ya uno no puede pensar en las pruebas y tipo de evaluaciones que venía haciendo antes porque son absolutamente fuera de atemporales, no tienen ninguna funcionalidad en este momento. Entonces, para mí, principalmente y fundamentalmente constituye una respuesta a esa necesidad de cómo evaluar de otra manera, de una manera contemporánea, de una manera más global, de una manera más que integre muchas cosas. Y la pedagogía de la comprensión edificadora para mí me está dando la respuesta a lo que yo estaba buscando, porque ya, por ejemplo, una tarea, usted puede colocar una tarea, si coloca una tarea de esas que normalmente uno colocaba, el muchacho coloca una palabra en Google y le aparecen todas las opciones para copiar y pegar. Entonces, ya hay que pensar en otra manera para mí la parte más importante del proceso es la parte evaluativa, cómo se va realmente a mirar qué se aprendió y cómo se va a utilizar ese conocimiento. Entonces, esta pedagogía realmente responde a esa gran duda que yo me venía formulando hace tiempos, de que no se puede seguir con lo mismo que veníamos, porque ya el modo de vida, la manera como están las cosas, nos obliga necesariamente a cambiar el chip. Muchas gracias. A ti, querido Noé. Muchas gracias. No sé si de pronto alguno de los otros participantes quisiera hacer algún aporte. Tal vez en este punto, si quisiera hacer algún aporte, quizá no necesariamente la pregunta 3. Sí, puedo decir yo Claro, algunas claro, por pequeñas favor. cosas. Sí, gracias. Bueno, yo lo considero mucho más que importante esta perspectiva. Para mí es fundamental, ya que nos permite construir las bases de todos los conocimientos más profundo y completo, consciente y crítico, ya como he dicho antes, y necesitas abordar todos los temas de la vida, no solamente los relacionados con el saber o con el conocimiento, sino también con la experiencia diaria. Y gracias para mí a esta perspectiva, podemos intentar de contribuir a crear una escuela mejor, sin tener que someterse a todo lo que está de moda en el mundo, no sé, por ejemplo, al aprendizaje por competencias que puede ser útil, pero que no es la única forma de, ¿cómo decir?, de aprender, porque esto es más algo que te lleva a la empresa, a la economía, y nosotros sabemos que la educación no tiene necesariamente que ver con esta. Y entonces por eso para mí es fundamental, porque tenemos que ir más allá
de esta forma de mundo donde tenemos solo la parte occidental, la parte predominante de un pensiero. Tenemos que empezar a pensar de forma distinta, a entender que existe otra forma de ver, de pensar, de ser. Por eso creo que es fundamental. No sé si me he explicado bien, perdona mi español. Claro que sí. Gracias. Muchísimas Gracias a ti. gracias. Muy importantes todos los aportes de los compañeros y compañeras que se han dado cita a la tarde de hoy. No sé si de pronto alguien más quiere hacer algún aporte en esta pregunta o en alguna de las anteriores de pronto. Bueno, si me permiten, yo quisiera añadir a lo que dijo ya Ana María, que de verdad es muy importante porque nos hace mirar a nuestros estudiantes con ojos distintos, ¿no? Ya no solamente como cabezas, sino en todas las dimensiones que tiene un ser humano. Y entender que tanto docentes como estudiantes no somos solo cabeza, ¿no? Somos cabeza, corazón, espíritu y muchas otras cosas que deben ser importantes y consideradas en todos los procesos de la vida y mucho más en los procesos educativos. Yo no soy la experta, así que voy a dar la palabra al doctor Julio César Arboleda, que él sí es el experto, para que por favor nos ayude haciendo el cierre ya de todas las intervenciones, las aclaraciones quizá sobre las preguntas directrices que se dieron para esta actividad. Por favor, mi estimado doctor Julio César. Muchas gracias, Angélica, y muchas gracias a todos quienes han estado interviniendo. Bueno, por ahí están entrando nuevos colegas, pero pues desafortunadamente no vamos a tener tiempo para ello. Antes de hacer una síntesis propositiva de las intervenciones que han hecho hasta ahorita, quiero recordarles que la idea es no necesariamente que envíen las respuestas por escrito, las respuestas a las preguntas, sino que ojalá esas respuestas puedan hacer parte de una relatoría que ustedes elaboren en torno a la comprensión edificadora, en torno a lo que se entiende por comprensión edificadora. Entonces se podría pensar en una relatoría donde, si ustedes quisieran, podrían dividirla en 3 partes. La primera parte le dan el nombre que quieran ustedes a ese párrafo, pero en ese párrafo, 2 o 3 párrafos, presentarían su percepción del video, y puede ser a través de esa primera pregunta, pero pueden ir más allá de esa pregunta. Y lo mismo pasaría en la forma como estructuren su relatoría. Si la reestructuran en 3 partes, pues es porque van a responder a cada una de las 3 preguntas, ¿sí? Pero la idea es que ustedes lo hagan como consideren. Si alguien no quiere estructurarla en 3 partes, sino, por ejemplo, e iniciar su relatoría donde el título de la relatoría sea Importancia de la pedagogía comprensiva edificadora para nuestras vidas. Pues la respuesta a esa pregunta la pueden hacer de tal forma que recojan las otras 3 preguntas que hemos asignado nosotros como tarea. O si no quieren, no las recogen, digamos, de manera gradual, sino que las involucran en la gran respuesta que ustedes den, digamos, al enunciado o al título. Por esa razón, pues el título que ustedes den a su relatoría es el que ustedes deseen darle. Y yo simplemente digo que podría empezar con una gran afirmación o aseveración, porque cuando es una aseveración puede ser afirmación o negación. Por ejemplo, decir, la pedagogía comprensiva edificadora no es como la pintan sus exponentes. Eso es un buen tema de relatoría, porque es una aseveración que parte de un enunciado negativo, ¿no? Y ya sabemos que lo negativo no es lo falso,
simplemente algo donde se establece entre el sujeto y el objeto una relación de afirmación igual o de negación, pero simplemente una aseveración. Pero bien, ese era como, digamos, entre paréntesis, como para recordar que la tarea, si se quiere, y ojalá el término tarea aquí no fuera como en los términos Foucaultianos, un término que produce temor, sino que ojalá sea un término que sea edificante. Desafortunadamente, ustedes lo saben, que cuando se habla de tarea, buena parte de los estudiantes, como cuando se dice vamos a hacer un examen, todo lo que produce, pero es justamente por el modo de asumir esos procesos educativos, pedagógicos, de enseñanza, de aprendizaje. Bien, tú me decías, usted nos decía, querida Angélica, que hasta cuándo hay plazo para enviar esa relatoría. Hasta el 7 me dijo. A ver, espérenme un ratito, les reviso exactamente ahorita. No hay problema. La relatoría está... Se puede subir, ¿cierto? A la plataforma. Sí, yo les puse también un videito de cómo hacerlo en caso de que no lo pudieran hacer. Está hasta el 8 de abril. Hasta el próximo viernes. Sí, una relatoría de 1,5 páginas, 2 páginas. Quien quiera explayarse puede hacerlo hasta 6 páginas. Y la idea de fondo de todas estas relatorías que vamos a pedir, que creo que van a ser 2 o 3, es que sirva de base para que al final, ya con tiempo, se va a dar más tiempo para elaborar un artículo que es el que se va a incluir en el libro sobre comprensión edificadora, donde ustedes van a ser autores y se van a asumir también en cierta medida como co-creadores en la medida en que puedan no solo aportar reflexiones, sino que también, si quisieran, podrían aportar nuevas ideas, ¿no? Por ejemplo, decir, pues yo creo que dentro de la pedagogía comprensiva edificadora no se ha tratado bien el tema X. Pues ese tema X puede hacer parte de la pedagogía comprensiva edificadora y desarrollarlo, ¿sí? Por ejemplo, el tema de la construcción del sujeto no está muy explícita en la comprensión edificadora, y si logramos hacer propuestas comprensivo-edificadoras para la formación del sujeto ético, del sujeto político, del sujeto comprensivo, cognitivo, pues sería muy interesante. Bien, entonces voy a hacer pues una síntesis de esta intervención. Si antes de mi intervención alguien tuviera alguna inquietud o quisiera hacer otro aporte, por ejemplo, hay algunos Una pregunta, que doctor. intervinieron que no alcanzaron a trabajar la primera pregunta porque no habían ingresado. Sí, adelante. Una pregunta, doctor. En el video de introducción también se habló de que en vez de, bueno, había 3 opciones de trabajar. Relatoría de comprensión, reflexión Sí. lateral, Sí. y la otra, bueno, O la relatoría contrafáctica. bueno, o también la contrafáctica. Sí, la relatoría contrafáctica, correcto. Si es así, o sea, yo había decidido por la flexión lateral, la estoy trabajando así. Sí, qué bien, perfecto. Okay. Esa es una forma. Bueno, gracias. Quien no quiera hacer una de esas 3, no quieran someterse a ninguna de esas 3 propuestas de relatoría, porque hacen parte también. No olviden que la comprensión edificadora aporta dispositivos, no solamente curriculares, evaluativos, cognitivos, comprensivos, curriculares,
sino también discursivos. Es decir, hay un aporte sobre cómo fortalecer los diferentes tipos de texto académico. Y uno de los textos académicos, ustedes saben, son las relatorías. En la pedagogía comprensiva edificadora se apuesta mucho porque los profesores, por ejemplo, en lugar de hacerle un examen escrito a sus estudiantes, le pidan una relatoría, y el examen es la relatoría y si quieren la sustentación de esa relatoría a través de alguna pregunta o exposición del estudiante para defender su relatoría. Proponemos eso como una opción para que todo no degenere trabajos escritos, o los profesores muchas veces elaboren un ensayo y ya esa es la tarea, cuando el estudiante a veces no sabe ni cómo se hace un ensayo. Cuando un profesor le pide algo a un estudiante, debe partir de la idea de que le ha explicado o tiene un conocimiento, una certeza de que el estudiante ya sabe elaborarlo. Pero como nos hemos encontrado, me decía un colega hace poco, mira, la mayoría de profesores de mi institución no saben elaborar un ensayo, pero le piden ensayos a sus estudiantes. Entonces son a veces paradojas. Entonces allí pues está la propuesta de que elaboraran una relatoría por cada actividad, pero también se sugiere que ustedes la hagan la relatoría como la deseen hacer, si consideran que no en ninguna de estas tres propuestas de relatoría de crítica, de relatoría contrafáctica o de relatoría lateral, pues hacen cualquier sentido de relatoría que conozcan. Bien, pero la relatoría, pues ya sabemos, es una pieza muy importante para verificar aprendizajes y para generar escenarios de aprendizajes más comprensivos. Ese es el sentido de una relatoría en cualquiera de sus formas. Porque una relatoría no es simplemente relatar información, sino que en el proceso de relatar la información se vayan dando las pausas metacognitivas relacionadas con sustentar cada uno de los aspectos que se afirmen en la relatoría. Y la sustentación, decíamos nosotros, las sustentaciones que tienen que ver con la comprensión son sustentaciones que tienen que pasar por el hecho de que para argumentar y sustentar un enunciado, pues es necesario dar razones, y que esas razones sean confiables. No es dar cualquier razón por razón, sino que el estudiante, antes de dar su razón o cuando la haya dado, verifique si esa razón, como dice Matthew Leibman, es una razón que constituya un juicio inteligente. Entendiendo por juicio inteligente, de acuerdo con Leibman, aquellos juicios que son de peso, aquellas razones que son de peso. Y una razón es de peso no necesariamente, y como ustedes saben, aquellas razones que están basadas en hechos, no necesariamente, sino que estén basadas en razones que difícilmente se puedan contradecir, de manera razonable. Entonces, pues es importante, sobre todo cuando pidamos una relatoría, hacer énfasis en que los estudiantes es necesario que acompañen los enunciados que formulan de razones, de argumentaciones, de razones de buen peso, ejemplos adecuados. Y también decíamos, qué bueno que también dieran contraejemplos, porque es que en la argumentación no siempre la argumentación debe encapsularse en las razones a favor, ni tampoco en las razones en contra.
El verdadero crítico comprensivo es un ser que mira en las dos líneas. Inclusive es capaz de ser honesto para decir que tiene dudas en algún aspecto de su contraargumentación. Es qué bueno que trabajemos ese tipo de enseñanzas que promuevan argumentaciones ligadas a la comprensión. Argumentaciones de esa naturaleza, pues son argumentaciones en las que los estudiantes se van formando como sujetos investigativos, como sujetos que indagan, pero también como sujetos que son capaces de autocriticarse, es decir, sujetos éticos. Y sujetos que son capaces también de proponer, porque es que la crítica no es solamente argumentar, sino acompañar sus argumentaciones también de propuestas, de buscar salidas. Por ahí hay un texto dentro de ese libro que se les envió, que se les compartió, que se denomina Textos Académicos. No sé si ese texto se subió a la plataforma, querida Angélica. Sí, mi Y si doctor, no está está subido a la subido, plataforma. ¿sí? Ah, bueno. Si está subido, entonces esos son de los materiales donde también nos ponen de presente qué es una relatoría de comprensión, los tipos de relatoría de comprensión y cuál es, digamos, el sentido último de la argumentación en el marco de la comprensión y sobre todo de una comprensión edificadora. Bien, voy a retomar porque no me quedan sino aquí 10 minutos para hacer un barrido, una síntesis de las respuestas que ustedes han dado relacionadas pues con este tema. Estoy buscando aquí. Ya lo encontré. Videoforo. Bien. En la primera pregunta, encontrar diferencias y semejanzas entre la perspectiva, no, encontrar diferencias y afinidades entre enseñar, aprender, comprender y educar, sustentar en cada caso. Estoy de acuerdo con las respuestas que dieron Ivette, Noé y Raúl. En el caso de Ivette dice que una forma de establecer relaciones entre esos cuatro conceptos es que a través de la enseñanza y del aprendizaje, pues se va develando o insinuando la finalidad de comprender y educar. Y ella tiene razón, porque no basta con enseñar. Es decir, entendiendo por enseñar, generar escenarios para una intervención en el fortalecimiento de los aprendizajes de los estudiantes. En ese sentido, estamos hablando de una enseñanza para la comprensión que no es lo mismo que una enseñanza para la memoria. Es decir, donde el profesor lo que hace es, pues, presentar su información de modo que sin desarrollar las pausas didácticas que le permitirían fortalecer ese proceso de enseñanza y ligarla al aprendizaje. Entonces, como ustedes saben, hay diferentes tipos de enseñanzas. Hay enseñanzas de profesores que les interesa más que el estudiante memorice. Hay enseñanzas más semánticas, donde el profesor le interesa que el profesor aprenda, pero no de memoria, que el estudiante aprenda, pero no de memoria, sino que aprenda de manera semántica, es decir, tratando de construir significados y sentidos en ese proceso. Entonces, un profesor que enseña es un profesor que abraza a sus estudiantes. Y algo muy importante, como se manifestaba en el video,
no se trata solamente de promover aprendizajes semánticos, sino que hay que hacerlo, pero como decían algunos de ustedes, desde la singularidad de cada sujeto. Porque otra cosa es cuando impartimos una clase sin conocer al sujeto. Cuando no conocemos la singularidad de cada sujeto o cuando no tenemos un esquema aproximado del tipo de estudiantes que tenemos. Bueno, en mi clase tengo estudiantes que les gusta manejar más este tipo de este estilo de aprendizaje más visual. Tengo este otro que son más orales, este que es más abstracto, Entonces tenemos ese tipo de estudiantes. Entonces qué bueno que yo enseñe con base en los diferentes estilos de aprendizaje que existen, por lo menos durante mi proceso de enseñanza, trabajar mucho la parte visual, hacer énfasis en la parte oral, en la parte relacionada con los estudiantes que son más comprensivos o les gusta más la información abstracta, porque para ellos es suficiente eso, sí. En cambio, para otros hay que buscar los ejemplos mucho más claros. Entonces, la enseñanza que se busca más en la perspectiva comprensiva edificadora es las enseñanzas para la comprensión. Y en ese sentido nos ha regalado mucho. Estamos, los trabajos de Perkins, todos los autores que tienen que ver con la enseñanza para la comprensión, esos son presupuestos muy importantes dentro de la perspectiva comprensiva edificadora. Pero la perspectiva comprensiva edificadora en el plano de la enseñanza no se queda allí, sino que va mucho más allá de los postulados de la enseñanza para la comprensión. Promueve sobre todo las enseñanzas que, por un lado, aporten fuertemente a los aprendizajes comprensivos de los estudiantes y no solo a los aprendizajes memorísticos o a los aprendizajes significativos, que son muy importantes, o a los aprendizajes semánticos que promueve el constructivismo, son muy importantes, pero sobre todo nos interesa es los aprendizajes por comprensión y ojalá los aprendizajes comprensivo edificadores. Pues para eso se necesita de una enseñanza que sea también comprensivo edificadora. Hay algo muy importante en lo que coinciden la mayoría, y es que la perspectiva comprensivo edificadora recoge lo mejor de muchas de las perspectivas de la enseñanza, del aprendizaje, de la pedagogía y de la educación que promueven la construcción de significados y de sentidos por parte del estudiante. Y sobre todo, que promueve la resignificación de estos significados y sentidos en el contexto de la vida. Cuando somos capaces de aplicar un conocimiento en nuestras propias vidas, o en la vida social, o en la vida pluriversa, o en la vida, en mundos imaginarios también puede ser, o en mundos ideales, ¿sí? No necesariamente en mundos reales. Allí tiene un mayor sentido la comprensión edificadora, porque retoma lo mejor que se ha dicho en algunos de estas perspectivas para la enseñanza y para el aprendizaje, y además de ello va más allá de ellas, ¿no? Por esa razón, si integramos el último punto o el segundo punto de cuál es la diferencia entre la perspectiva comprensiva edificadora con otras que ustedes conozcan, pues ya lo han dicho. Hay semejanzas en ciertos aspectos, como los que nombramos ahora, pero hay diferencias. Quizá la diferencia mayor es que es la perspectiva que más aboga por hacer de las
por no solamente fortalecer las comprensiones, la comprensión ética, la comprensión analítica, la comprensión reflexiva, y la comprensión edificante, entre otras, sino que pues además busca que los estudiantes y profesores aprendan a usar sus comprensiones como un estilo de vida, como una forma de enriquecer su propia vida personal, pero también de aportar a la vida social y, como dice Ivette, a la vida pluriversa, que es esa vida donde aparecen ligados seres humanos y no humanos. Los ecosistemas en general harían parte también de ese pluriverso, sea ecosistemas vivos o ecosistemas orgánicos o inorgánicos. Eso no, el concepto vida involucra lo orgánico y lo inorgánico, en el sentido que habla la perspectiva comprensivo edificadora. Bien, y lo mismo, bueno, entonces ahí estamos hablando de la importancia de una enseñanza, de un aprendizaje, ¿sí? Que sean comprensivos edificadores, ¿sí? Y el concepto de comprender y educar, pues obviamente estarían allí involucrados, y pues le agradecemos a Ivette por haber hecho esa propuesta para poder sintetizar o esquematizar un poco la respuesta. Noé todavía aporta a lo que hemos venido planteando cuando reivindica que el aprendizaje es un asunto individual. Y esto me recuerda también algunas de las perspectivas que tienen que ver sobre la formación. Algunos dicen la formación solamente la imparte el profesor, pero la formación existe es en el mismo sujeto. Es el sujeto quien se forma. El profesor interviene en la formación, pero el profesor no forma. Quien adquiere la forma, o la deformación, es el mismo estudiante. Entonces, en ese sentido, me parece interesante lo que plantea Noé, ¿no? Y nos permite hacer enfatizar en lo que digo. Aprender, sí, es un asunto individual. Otra cosa es el aprendizaje cooperativo. El aprendizaje cooperativo es una estrategia, pero ello no quiere decir que el aprendizaje sea cooperativo. No, el aprendizaje cooperativo es solo una estrategia que hay que manejarla a lo largo de todo el proceso de clase. Por ejemplo, si yo le hago una pregunta a un estudiante, pues si el estudiante no dio la respuesta adecuada, pues hay que abrir escenarios. ¿Quiénes de ustedes quieren complementar, rebatir o ampliar la respuesta que acaba de dar el compañero? Esa es una sugerencia que se hace desde la perspectiva comprensiva edificadora, de que el profesor, cuando haga una pregunta y alguien responda, hay que someter a escrutinio la respuesta que acabó de dar el estudiante, porque eso le va a servir al mismo estudiante, así lo haya comprendido bien. Digamos que un estudiante dio bien la respuesta. Cuando el profesor dice, ¿quiénes de ustedes quieren ampliar o discutir un poco la respuesta que acaba de dar este estudiante llamado Julio? Ah, pues las respuestas que den los otros posiblemente van a fortalecer el propio aprendizaje de Julio, del estudiante que dio por primera vez la respuesta. Y allí quiere decir que hay un sentido colaborativo de la enseñanza, ¿sí? De un aprendizaje colaborativo como estrategia que va a fortalecer los aprendizajes de cada uno de los estudiantes. Y los que ya tienen ese aprendizaje adecuado, pues lo van a incrementar. Eso es lo que se llama, lo van a resignificar. Y cuando algo se resignifica,
cuando se incrementan más aspectos comprensivos en el esquema comprensivo de cada estudiante. Muy bien, Noé, en ese sentido. Raúl Prada, pues también hace allí su aporte cuando habla de la importancia de la pedagogía comprensiva edificadora, sobre todo porque no promueve, porque va más allá de aquellas enseñanzas y aprendizajes donde los estudiantes son más autómatas. No, aquí nos dice, nos recuerda Raúl Prada la importancia que tiene la reflexión en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Todo profesor tiene que reflexionar a lo largo de su intervención. Eso es lo que hay una estrategia que le llamamos en la pedagogía comprensiva edificadora, la llamamos pausa didáctica. ¿Qué es la pausa didáctica? Es una reflexión metacognitiva que el profesor hace antes de su intervención, durante su intervención y después de su intervención. Durante su intervención uno tiene que hacer muchas pausas. Por ejemplo, estamos impartiendo una clase y un estudiante está hable. Pues yo antes de exigirle que hable, pues hombre, seguramente he tenido una reflexión rápida, voy a pedirle que hable. Cuando mi solicitud cuando la solicitud que le hago al estudiante de que haga silencio no está basada en la reflexión, sino en la emoción, pues ahí es donde podemos incurrir en violencia verbal hacia el estudiante, como pasa, o el hecho de decirle sálgase del salón de clase, eso no es reflexivo, sacar a un estudiante del salón de clase o gritarlo en clase no es reflexivo. Por eso es importante que la reflexión sea permanente en el estudiante. Hay estudiantes que nos hacen preguntas y no sabemos nosotros cómo responderla. Pues en la reflexión metacognitiva de alguna manera nos va a ayudar en ese sentido. En la reflexión metacognitiva es importante porque nos permite en algún momento hacer una pausa para preguntarnos, ¿tengo cansados a mis estudiantes? ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? Esas pausas son edificadoras, son muy importantes, son necesarias. Y eso lo reivindica Raúl Prada cuando apuesta por la importancia que la perspectiva comprensiva edificadora le atribuye a la reflexión durante los procesos de enseñanza, es decir, de intervención en la apropiación de conocimientos, en los aprendizajes, ¿sí? En ese sentido, pues, le agradecemos mucho a Raúl. Y las diferencias que se pueden establecer entre la perspectiva comprensiva edificadora con otros constructos, pues el mismo Noé habla de que esta perspectiva se diferencia quizás de otra en la medida en que promueve quizás más que otra en la transformación no solo propia del estudiante, sino también donde el estudiante sea un protagonista que aporte a la transformación social y aporte a la transformación del mundo, que nosotros acá denominamos del pluriverso, ¿sí? Pues en ese sentido esa podría ser una diferencia específica, aunque hay varias perspectivas que también, como Freire plantea que solo a través de la reflexión crítica es posible pensar en una transformación de nosotros mismos y del entorno social. Freire casi que le apuesta más al entorno social. Nosotros vamos más allá del entorno social, hablamos del entorno pluriversal, ¿sí? Retomamos, por supuesto, a Freire, porque en ese sentido es muy importante para nosotros. Pero viéndolo pues desde la manera como lo estamos planteando,
esa diferencia específica quiere decir qué cualidades tiene algo que no lo tengan otros. Esa es una diferencia específica. Pero también hay diferencias sutiles. Diferencias sutiles. Y allí pues... no tiene cómo prender, solo se conecta, ¿no? Podemos apagarle el micrófono a quien esté hablando allí. Angélica. Sí, ¿ya? Bien. Ok. Bien. Entonces, Noé plantea como una diferencia pues específica entre la pedagogía comprensiva edificadora y otros constructos en el hecho de la agenda o de la apuesta transformadora, ¿sí? Que esa apuesta transformadora va ligada a una comprensión que edifique. Cuando intervenimos en la formación de aprendizajes comprensivo-edificadores, estamos aportando insumos y dispositivos y escenarios para que los estudiantes se puedan, mediante esas comprensiones edificadoras, transformarse en parte a sí mismo. De hecho, cuando uno comprende, ya hay una transformación, hay una rebobinación del sujeto, del sujeto como complexus, pues, como sujeto, para no hablar de sujeto integral. Es un término que no me gusta mucho. Y de hecho, todo aprendizaje comprensivo edificador nos transforma en nosotros mismos. Pero qué importante es que ese aprendizaje comprensivo edificador también lo volquemos de modo que el estudiante sea protagonista en la transformación de su sociedad, en la transformación de su contexto, de su familia, del salón de clase, pero también del pluriverso, cómo aportar para el cuidado, digamos, y el respeto a esos otros seres que no son humanos, que también conviven con nosotros. Por ejemplo, los ecosistemas que tienen geográficos, el respeto a esos ecosistemas, porque nosotros dependemos de esos ecosistemas. Ahí el sentido de pluriverso, ¿no? De seres humanos y no humanos que están en una relación inextricable, indesligable. Cuando erosionamos el ambiente, pues estamos irrespetando el complexus, porque todos dependemos de allí. Bien, y por su lado, Ana María agrega algo que profundiza un poco más abajo, cuando plantea que con la perspectiva comprensiva edificadora, se generan posibilidades para que los estudiantes vean más allá de lo que a simple vista puedan advertir, para que vayan al fondo y puedan construir significados y sentidos, puedan digerir de manera crítica las informaciones, pero también digerirlas de manera constructiva. Y que nos permite también esta perspectiva comprensiva edificadora formar de manera diferente y razonar de manera diferente. Yo personalmente estoy de acuerdo, pero me gustaría leer, cuando elabore su relatoría, Ana María, la sustentación que haga, digamos, de estos enunciados que formuló allí. En todo caso, para ella, la perspectiva comprensivo edificadora guarda la importancia más allá de otras perspectivas, en que esta se puede aplicar a todas las situaciones de la vida, como dijimos, y desde lo más humano, por supuesto, ¿sí? Y reitera que esta parte de pedagogías anteriores, como las pedagogías cognitivas, constructivistas, pero va un poco más allá de ellas. Quiero hacer un paréntesis que para nosotros es muy importante las pedagogías constructivas, las pedagogías conceptuales,
las pedagogías significativas, pero discutimos algunos aspectos de algunas de estas perspectivas y retomamos lo mejor, lo que consideramos que es lo mejor de ellas para abrazar esta nueva empresa de las comprensiones hacia la vida. Pero siempre nos basamos en ellas. Por su parte, Ivette habla de la importancia de esta perspectiva en tanto los involucrados se les permite desarrollar comprensiones y que asuman esas comprensiones en su realidad pluriversa, en su propia realidad, en su propia cultura y en el marco de un mundo multicultural. Es decir, cómo puede aparcar con sus comprensiones en su propia realidad pluriversa, pero también ser protagonista, como hemos dicho allá, en el fortalecimiento de otras realidades. No solamente la realidad de América Latina, pero hay que partir de ello, ¿sí? Y teniendo en cuenta las singularidades de cada persona. Y finalmente, todos hacen, digamos que una síntesis de lo que trabajaron anteriormente en la tercera pregunta, en donde se les pide que reflexionen sobre la importancia que tiene la perspectiva comprensiva edificadora para la educación y para la vida. Ivette, por su caso, da un sí rotundo, dice que pues esta perspectiva está contextualizada espaciotemporalmente y nos permite aportar a nuestras necesidades cotidianas, digamos para toda la vida, de aprender. Y también a las necesidades que precisa el reto formativo. Quizás ella quiso dar a entender que el reto formativo precisa de perspectivas que aboguen por una formación realmente integral, realmente humana, realmente pluriversa, y que no todas ofrecen eso. Quizás por alguna razón dice ella que la perspectiva comprensiva edificadora también lo hace, igual que otras, y pues sería importante leer en la relatoría que va a escribir la explicación y sustentación que le da a estos enunciados. Raúl Prada reivindica de que esta perspectiva ofrece una oportunidad para la construcción o transformación social y de valores, reivindicando pues lo que han planteado otros compañeros. La compañera Rosa Marta de la UNAM de México también reivindica de que esta es una perspectiva que aboga por una educación por la vida y para la vida, que ayuda quizás en buena medida a la configuración del ser como complexos, ¿no? Como ser integral. No olvidemos que cuando hablamos de el ser como complexos, estamos hablando, retomando esa idea de Edgar Morin de complexos, donde para Morin complexos es un tejido cuyas partes siempre están en una relación permanente de dependencia, ¿sí? Cuando hablamos de ser en su complexos, pues estamos hablando de un ser fuerte en su dimensión física. Cuando decimos fuerte en su dimensión física, no quiere decir que desde la educación vamos a garantizar su fortaleza física. No, vamos a fortalecer, digamos, su dimensión física. Qué importante es que los profesores de alguna manera miremos en los temas de clase cómo fortalecer el tema de la dimensión física de los estudiantes.
Ahí hay muchos profesores en ingeniería, en matemáticas, en sociales, que a partir de los temas de clase eh, hablan de la importancia de la alimentación, de problematizar cosas que tengan que ver con la alimentación. Y eso tiene que ver con la dimensión física del ser humano, como, y todo lo que implica pues lo físico. También un ser en complexos es un ser que intenta potenciar su dimensión psíquica, es decir, sus emociones, su pensamiento, sus reflexiones, su conciencia, su memoria, sus actitudes, sus habilidades, bueno, todo lo que tiene que ver con las funciones psíquicas. Pero un ser en complexos es también un ser que vive en sociedad. Por eso la dimensión social es importante dentro del complexus de cada ser humano. Y así sucesivamente, podríamos hablar de 10, 12, 15 dimensiones que posee cada ser humano, o que debería, pues, sí, que posee el ser humano, y somos mejores personas si fortalecemos esas dimensiones que nos configuran, ¿no? Que configuran nuestra personalidad. Por ejemplo, la dimensión cultural, ya dijimos la dimensión física de cada ser, la dimensión ética, pero también podemos hablar de la dimensión axiológica, de la dimensión ética, de la dimensión política de cada ser humano, y no solamente de su dimensión física y de su dimensión mental, sino en, su, en ser, como ser en complexos. En ese sentido, pues agradecemos mucho la intervención de Marta en ese sentido. Ya eso nomás nos daría para elaborar un ensayo, un ensayo que diga, con la comprensión edificadora se fortalece el sujeto como complexo. Pues entre a sustentar cada una de esas partes. Miren que allí hay una propuesta para que la relatoría fuera de ese modo, quien lo quiera hacer, ¿sí? Bien, y también nos dice la doctora Rosa Marta, pues que en esa vía la pedagogía comprensiva edificadora conduce a la formación de sujeto como fin de la educación. Bien, por su parte Noé dice que pues es importante porque responde a necesidades, y ella misma es una necesidad, sobre todo en tiempos como el de ahora, ¿sí? Del auge tecnológico y del Internet, ¿no? Donde esta perspectiva permitiría que haya una mejor funcionalidad temporánea a esos retos. Es decir, si no se trata de poner una tarea, de proponer una tarea al estudiante, porque ese tipo de tareas el estudiante las puede buscar en Google. Pero en la perspectiva comprensiva edificadora no basta con que lo busques, comprendes esa respuesta y que has podido edificar con esa respuesta. Por eso cuando propongamos talleres a los estudiantes, esos talleres tienen que ser talleres o tareas, la apropiación y comprensión de un conocimiento, pero también tareas edificadoras. ¿Qué puede hacer el estudiante con lo que comprendió? ¿Sí? Por ejemplo, decirle, ¿cómo resolverías desde lo que conoces este problema que presenta México en lo político? Este problema que presenta México en lo geográfico, este problema que presenta Italia tras la invasión de Ucrania. Es por decir algo. El estudiante se ve, digamos, precisado a poner sus comprensiones en función de esos retos edificadores, en la medida de lo posible, porque seguramente el estudiante va a decir, no, este tema no permite ser aplicado allí, bueno, no sé.
Eso pues en relación con lo que plantea Noé. Y Nicolosi, la doctora Nicolosi, Ana María, ella reitera en lo que planteaba anteriormente, al decir que esta perspectiva nos permite construir las bases de todos los conocimientos, abordar nuevos temas de la vida o los temas de la vida que consideremos, y no solo promoviendo el saber, sino y sobre todo promoviendo la experiencia con el saber. El saber implica experiencia, pero es importante que ese saber dé lugar a nuevas experiencias. Ojalá experiencias resignificativas para nuestra vida y para la vida en contexto. Dice que es una perspectiva que contribuye a crear una mejor escuela, más allá de las modas, ¿no? Porque a veces imperan demasiado las modas. Más allá de las exigencias del mercado, más allá de los presupuestos occidentales. Bien. Y finalmente, pues la doctora Angélica María Urquizo plantea que desde la perspectiva comprensiva edificadora los estudiantes podrían mirar con otros ojos lo que ven normalmente. Esto me recuerda mucho un libro que escribí que se denomina Aprendizaje Lateral y Aprendizajes. Cómo aprender de manera distinta a lo convencional. Ese es, digamos, el sentido, porque lo lateral, como sabemos, el pensamiento lateral es el pensamiento en virtud del cual desarrollamos operaciones, representaciones, ¿sí? Y otros procesos, no a la luz de patrones, digamos, rígidos, lo que llamaría de Bono una lógica de piedra, sino con base en patrones más flexibles. Es que casi siempre que actuamos es con base en patrones, en esquemas rígidos, en perspectivas que orientan nuestra acción, que son rígidos, de secuencias lineales, y no nos da posibilidad para mirar de otro lado. Entonces el pensamiento lateral sería la manera también como obramos ante una situación de acuerdo a otros patrones, digamos, a otra secuencia de patrones, ¿sí? De comportamiento. Que sean más flexibles, menos rígidas. Por decir algo, si siempre estoy acostumbrado cuando prendo la televisión, ver un canal, ¿por qué no me regalo la posibilidad de buscar otro canal o de ver el canal que no me gusta, verlo de nuevo para ver cómo, porque seguramente me puedo llevar por sorpresas. De Bono dice, si estoy acostumbrado a ir a mi casa por este lado, regálese la oportunidad de ir por otro porque seguramente va a ser una aventura para aprender nuevas cosas que la mismidad, que la cotidianidad, que la linealidad no te permite. En ese sentido, pues muchas gracias, Angélica, por haberme dado la oportunidad de ver cómo el pensamiento lateral, el pensamiento crítico, el pensamiento social, el pensamiento complejo arriban para enriquecer la perspectiva comprensiva edificadora. Y esa es, digamos, la síntesis que quería hacer, aunque hay mucho más que decir al respecto. En todo caso, pues mi invitación personal es la que ha venido haciendo desde un comienzo la doctora Angélica Urquizo, ¿no? De que todos podamos aportar nuevas ideas de la perspectiva. ¿Qué más puede entrañar la perspectiva comprensiva edificadora que ustedes puedan aportar? Ya el hecho de reflexionar sobre un aspecto, eso ya es un aporte que enriquece, digamos, para una propuesta teórica, ¿sí? Pero también pueden ir pensando en estrategias didácticas
novedosas que ustedes hayan creado y se puedan articular aquí, dándoles un contenido comprensivo edificador, ¿sí? Esa es, digamos, pues, que la propuesta. Entonces, colegas, esa era, digamos, que mi intervención. ¿Están allí ustedes todavía? ¿Hola? Claro, Sí, doctor, señor. aquí Ya. escuchándolo. Sí, muchas gracias. Que a veces creo que vivo ensimismado. Como yo hablo solo, entonces para mí no es extraño que no me estuvieran escuchando. Bien, esa es la síntesis, estoy demasiado agradecido por las intervenciones que tuvieron y esa era la idea, ¿no? Que en este videoforo solamente se enunciaran unas ideas porque ustedes pues, van a elaborar la relatoría, quienes deseen, y en esa relatoría pues pueden ampliar un poquito más. Una página puede ser, una página y media. Ojalá no supere las 6 y si la quieren superar pues la superan, ¿sí? Ese sería. Bien, pues no sé si alguno de ustedes tiene algo más que aportar a esta reflexión. A ver, adelante. Bien. Muy bien. Entonces, pues ya quedamos en una actividad, creo que en un compromiso, perdón, creo que Angélica ya debió irse porque estaba en una reunión pendiente. Aquí nos dice pues que la fecha de envío de esa relatoría puede ser hasta el 7 de abril, hasta el próximo viernes, digamos que puede ser hasta el fin de semana, para que ustedes la suban a la plataforma. Quienes tengan dificultad, pues la envían al correo electrónico de la doctora Urquizo o al de Redipe, cualquiera de los que encuentren allí, podría ser. Si la envían a Redipe, pues nosotros se la redireccionamos a la doctora Angélica y ella verá pues cómo la trabaja. Bien, la próxima actividad dice allí abril 8 y esa actividad consiste en, dice, la comprensión edificadora como perspectiva educativa y pedagógica emergente. Pues esta actividad 2 tiene que ver con un panel que vamos a desarrollar el día 12 de abril y el 13 de abril, donde donde van a intervenir académicos que van a presentar temas relacionados o que enriquecen la comprensión comprensivo edificadora, temas que enriquecen la comprensión, perspectivas que enriquecen la comprensión, algunos van a presentar perspectivas pedagógicas, otros no exclusivamente pedagógicas, sino perspectivas, digamos, didácticas o perspectivas discursivas, como lo va a hacer el doctor Enrique y creo que David Fragoso, van a trabajar perspectivas que tienen que ver con el discurso, con la crítica, bueno. Allí también pedimos que a partir de ese panel puedan elaborar también una relatoría relacionada con ese panel, con algún aspecto que les interese del panel o con varios aspectos que les hayan interesado el panel, o si quieren integrar todas las perspectivas en la relatoría que elaboren y dar una opinión personal. Esa también puede ser, pues, digamos, otra alternativa a la pedagogía. Y allí hemos propuesto que ese video se acompañe de quizás de algunas lecturas, ¿sí? Allí hemos presentado un video, ustedes lo pueden ver a la derecha en el microdiseño que tienen, un video que se denomina La comprensión edificadora como pedagogía emergente. Ese es un video y hay un artículo ahí también. Hay videos varios de pedagogos expositores. Es decir, vamos a estar
alimentando más la plataforma con nuevos materiales para que ustedes escojan qué materiales de ahí les interesan. Si no desean trabajar esos materiales y solamente se basan en el panel, pues pueden hacerlo, ¿no? Pueden hacerlo. Allí se les propone que la relatoría que elaboren sea una relatoría contrafáctica, y pues en el texto que se denomina textos académicos, que está subido en la plataforma, allí hay información importante sobre la relatoría contrafáctica. Si requieren un material adicional, simplemente escriben a Redipe y se les envían nuevos materiales o materiales adicionales relacionados con la relatoría contrafáctica. Si no desean hacer esa relatoría contrafáctica, la hacen como ustedes consideren, ¿no? Esto, pues, sugerimos eso porque es que tenemos dentro de los dispositivos de los cuales dispone la perspectiva comprensiva edificadora, varios insumos relacionados con el razonamiento contrafáctico, como una estrategia para promover la comprensión. Muchas instituciones profesores que no trabajan contrafácticos es porque, pues, seguramente cuentan con dispositivos más eficientes, pero para la comprensión es muy importante trabajar lo que se denomina el contrafáctico, entendido por contrafáctico un razonamiento en virtud del cual se altera una información, ¿sí? Para que el estudiante vea por qué la sustituye, por decir algo. Un contrafáctico. ¿Qué pasaría si en lugar de Rusia hubiese sido China quien interviniera en Ucrania? ¿Qué hubiera pasado? Es contrafáctico porque estamos alterando la información. O también la podríamos alterar de otra forma. ¿Qué pasaría si los países que constituyen la OTAN ceden a todas las líneas rojas que propone Rusia? Eso no se ha dado, pero es un contrafáctico. Es decir, el contrafáctico nos lleva a mundos posibles. ¿Qué pasaría si el triángulo solo tuviera dos ángulos? Pues si un estudiante sabe muy bien sobre el triángulo, tendrá respuestas adecuadas. Es decir, es una forma de verificar si un estudiante en realidad comprendió algo o no lo comprendió. Ese es el sentido de un contrafáctico. Por esa razón, nosotros le apostamos mucho, pues, a este tipo de razonamiento, entre muchos otros. Bien, hasta aquí les estoy diciendo entonces la actividad que viene, el tema número 2 de este curso, que tiene que ver con el panel y con la propuesta de que elaboren, pues, relatorías, y para lo cual hay algunos materiales. Yo creo que, pues, si no hay más preguntas, podríamos dejar aquí por ahora, ¿les parece? Sí, muchas gracias. Sí. Por supuesto, Vale. Gracias, Julio. Bueno. Muchas gracias. No, muchas gracias a todos ustedes. También agradecer mucho al doctor Roberto, colega del grupo de investigación de la doctora Angélica Urquizo de la Universidad Nacional de Chimborazo, que están interviniendo fuertemente en este curso. Les comento, Roberto, ¿tú recuerdas allí más o menos cuál es el número de personas que se inscribieron a este curso? Buenas tardes, doctor. Un gusto saludarles a todos. Gracias. Tengo que, a ver, son 130, me parece que está. Sí, ya. Sí, 130, alrededor de 130 está. Pues Dos sí. más, dos menos. Muy bien. Lo que le comentaba a la doctora Angélica es que, bueno, se inscribieron ciento y pico. Ojalá todos puedan continuar en el curso, porque en el curso continúan los que desarrollen las actividades
De pronto no tanto la participación en estos videoforos, que son por supuesto muy importantes, y es una forma de asumir su vinculación ética al curso, pero pues es que a veces no tenemos tiempo y además como dimos la amplitud en el sentido de que dijimos que estos escenarios se graban y se envían a todos. O sea que si algunos, esto lo vamos a enviar a los 136 inscritos que hay hasta, pues, creo que ya se cerró. Se los vamos a enviar para que el día 7 de abril, el 8 de abril, envíen su relatoría. Es decir, que quienes no envíen la relatoría el viernes 8, pues asumiremos que no están realmente, que están inscritos, pero no continúan en el curso, ¿sí? Aunque pues estamos tratando de ser lo mayor flexibles que podamos, pero pues también hay que tener lo que se llama unas líneas de color, no digo yo líneas rojas, unos mínimos para poder continuar en el curso. Pues bien, vamos a ver qué pasa. Por ahora, dime, querida Rosa. Yo soy casi analfabeta digital. Sí. Entonces, yo preparo mi relatoría y si no la puedo subir, la puedo mandar por correo. Por supuesto. ¿Cierto, Roberto? Sí, no habría problema. Sí. No habría ningún inconveniente. Vale. Ok. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra inquietud de parte de todos? A ver si el doctor Roberto y mi persona podemos resolver. Bueno, entonces saludos de Ecuador, saludos de Ecuador, muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes esta tarde, muy agradecida de todos los comentarios. Para mí es un orgullo y un honor pertenecer a este grupo y espero pues estar a la altura con la relatoría. Muchas gracias, Martelena, tan linda. Muy bien, entonces dejemos ahí por ahora. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias al doctor Roberto, también, doctor en matemática, quien ha venido aportando demasiado a Redipe y estamos de verdad muy agradecidos con usted y la doctora Angélica y su grupo de investigación, Roberto. Muchas gracias, doctor. Nosotros es un gusto siempre trabajar con Redipe, que lo venimos haciendo hace algunos años ya. Sí, claro que sí. Entonces, cuando pueda, el doctor Roberto me envía el enlace para nosotros subirlo a YouTube y se lo volvemos a enviar a usted para que lo socialice a todos los inscritos. ¿Le parece? Sí, claro, con gusto, doctor. Hoy en la noche seguramente ya estés. Muy bien, vale. Entonces, un gran abrazo redipiano para todos ustedes. Muchísimas gracias. Una buena tarde para todos. Okay. Igualmente, hasta luego. Buenas tardes, chao, gracias, mil gracias. Gracias, buenas tardes, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Gracias, que estén bien, nos vemos, bye. Saludos. Hasta luego. Un gusto. Buenas tardes. Hasta luego, doctor.